A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Rómulo Rodríguez Canzani. Buenos días, audiencia de la 94.5. Trataremos hoy de explicar por qué los señores presidenciables y muchos otros políticos, locales y nacionales, no tratan acerca de ciertos temas que tienen que ver con el destino mismo de la nación. Vamos a ver de a poco. En Buenos Aires, por ejemplo, el doctor Tabaré Vázquez se reunió con lo más selecto del empresariado argentino en un distinguido hotel en el que se presentó acompañado del señor Eduardo Eurnequian, presidente del Consejo Iberoamericano de Comercio y Producción, que organizaba el evento, y también acompañado por el señor Bulgeroni, dueño del Megatambo de Durazno, y al que bajo el gobierno del doctor Vázquez se le concedieron tantos privilegios para sus enormes inversiones. El señor Eurnequian, por su parte, como sabemos, goza de las concesiones del aeropuerto de Carrasco. En tan selecta reunión, el doctor Vázquez prometió todo tipo de beneficio fiscal a los capitalistas porteños, al mismo tiempo que dejó entrever su antikirchnerismo y sus aspiraciones a tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En suma, prometió apertura económica, promesas de no proteccionismo y, claro, no tenemos información de lo que pudo haber prometido en privado. Otro de los temas que andan por ahí que explican por qué los presidenciables y demás políticos locales y nacionales no hablan de ciertas cuestiones lo es el del tema de la inflación y de sus derivaciones. Vamos a ver de a poco. El 6 de agosto pasado, la prensa informó que el IPC, es decir, el índice inflacionario, está por encima del 9%, datos del Instituto Nacional de Estadística, debidos a, en principio, al aumento del precio de la carne, a los efectos del aumento del precio del dólar, o sea, la devaluación del peso. Este aumento del precio del dólar produce efectos negativos sobre la canasta básica familiar, sobre todo porque aumenta el precio de los artículos importados desde el exterior y porque algunos de esos artículos, por ejemplo la carne, tienen mecanismos de fijación de precio que operan en el mercado externo, escapando al control del gobierno. Esos precios pasaron del 7,78% al 8,2% en julio pasado. Los alimentos no elaborados, carnes, verduras, papas, boñatos, aumentaron su tasa interanual desde el 10,3% al 11,9%. Ello afecta sobre todo la canasta básica familiar del pobre, no del rico. La educación aumentó su tasa interanual en un 13,4%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron su tasa interanual en 11,8%. El costo de la canasta básica familiar, sacando las tarifas públicas y alimentos sin procesar, como los que ya dije, carnes, verduras y etcétera, se aceleró en el año el 9,47%, lo que expuso el fracaso del gobierno. El IPC, repito, el índice inflacionario, superó el rango meta del 7% que había fijado el gobierno y no subió más porque se usó la baja de las tarifas públicas de UTE, que significaron el 5,5% en las tarifas, cosa que caducó el 30 de junio pasado. La inflación en mayoristas, es decir, la inflación a futuro, se aceleró en julio y sus efectos se empezarán a ver próximamente, no tengan duda. Los índices de precios del productor de productos nacionales subieron un 1,79% según el Instituto de Estadística en julio en relación a junio de este mismo año, y el interanual subió un 10,69%.
todo como efecto de la suba de productos de los rubros ganaderos y de agricultura, que aumentaron un 3.24%. Yo sé que estos números aburren, pero hay que hablar de estos números. En otras palabras, suben los alimentos y sube la canasta básica familiar del pobre. O sea, suben algunos indicadores económicos, lo digo para los que les gustan hablar de algunos indicadores. La otra noticia que tampoco forma parte del análisis en los discursos de los presidenciables del Frente Político y Económico Neoliberal, es decir, blancos, colorados, independientes y Frente Amplista, lo es el dato de que las exportaciones industriales cayeron un 1,8%, aunque en realidad el descenso es mayor si le sumamos las exportaciones de UPM y de Pepsi, que suman 0,7%. Son datos de la Cámara de Industria. Y para rematar el panorama tenemos el informe de la CEPAL, es decir, de la Comisión Económica para América Latina, fundada en 1948, que se dio hace unos 10 días, que señala, el 5 de agosto de este mes, que el crecimiento uruguayo en el 2014 será solo del 3%, cosa que no sabemos si será considerada por ciertos opinólogos que gustan de hablar de indicadores económicos. Y otra cosa que dice la CEPAL es que el gobierno uruguayo no está en condiciones de responder a esa caída de la economía, en virtud de que, primero, tiene un déficit fiscal de más del 3% del Producto Bruto Interno. Segundo, tiene una inflación cercana al 10%, valor mágico, entre comillas digo, atado a las cláusulas gatillo de los acuerdos salariales, que han llevado a que el señor ministro de Economía y Finanzas largara la propuesta de desindexar los salarios. Y en tercer lugar, porque Uruguay no tiene competitividad regional en virtud del atraso cambiario. La CEPAL advierte que Uruguay paga tasas de intereses excesivamente altas y que el déficit fiscal del 3,4% del PBI, así lo dice la CEPAL, es demasiado alto. El resto de los países de la región tienen déficits fiscales que no superan el 2% del Producto Bruto. Son datos que debieran interesar a los que les gusta hablar de indicadores económicos. En intereses de deuda externa, Uruguay está gastando por año un 2,5% del Producto Bruto Interno, unos 1.500 millones de dólares, en tanto que los países de la región gastan solo el 1,7% del Producto Bruto en intereses. La CEPAL augura que Uruguay tendrá necesidad de financiamiento externo, o sea, de pedir prestado, para equilibrar los déficits. Y he ahí parte de la explicación de por qué los presidenciables de los partidos políticos neoliberales no hablan de la estrategia económica a futuro. La CEPAL advierte que Uruguay es el país más caro de la región y que el atraso cambiario llegó al límite, impidiendo la competitividad. En otras palabras, se deja ver que habrá que devaluar. Entre tanto, la producción nacional se va derrumbando. Hablen de estas cosas, señores. Dejen de irse por las ramas. Ante noticias tan preocupantes y ante tanto silencio sobre ellas, tenemos el derecho a preguntarnos si ya no hay un acuerdo político en no hablar de estas cuestiones entre los partidos neoliberales del Frente Político y Económico Neoliberal. Estos presidenciables y sus correligionarios pueden responder a las preguntas, por ejemplo, de si habrá o no ajuste fiscal, si habrá o no devaluación, si habrá o no desindexación salarial. La futura estrategia económica del Estado uruguayo parece estarse definiendo y acordando, en cambio, en círculos empresariales privados. Vean ustedes. Algo va apareciendo en la prensa. Por ejemplo, CPA, los economistas neoliberales Ferrere, Gabriele Odone, Alfonso Capurro, Santiago Rejo, etcétera, afirman que el próximo gobierno deberá equilibrar las cuentas públicas y los indicadores macroeconómicos, corrigiendo el rumbo fiscal, todo entre comillas. El típico lenguaje neoliberal no deja lugar a dudas, y esos conceptos no fueron criticados, ni desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ni desde el resto de los partidos del Frente Neoliberal, es decir, los Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio. Bajo ese lenguaje tecnocrático se está diciendo que habrá rebaja salarial, rebaja de jubilaciones y pensiones, porque ya se está diciendo que el BPS gasta mucho y ya se está hablando de aumentar la edad de retiro.
Bajo ese lenguaje se está diciendo que habrá menos inversión pública, menos gasto social y que las empresas públicas deberán recaudar más y por lo tanto habrá aumento de tarifas públicas, porque las empresas públicas, según ellos, no deben ser el ancla antiinflacionaria. Y ya los economistas neoliberales hablan de que se les saque a los trabajadores al menos 250 millones de dólares para bajar un 0,5% del déficit fiscal. E incluso algunos otros opinólogos proponen bajar un 1,5% ese déficit fiscal, sacándole a la masa salarial 230 millones de dólares. 830 millones de dólares, perdón, 830. Y de la devaluación ni se habla, porque es un año electoral y es un tema tabú. Nadie habla de devaluación, aunque el dólar ya está rondeando los 24 pesos. Y con un Estado en estas condiciones, sin capacidad de inversiones, ¿quién será el que invierta? Pues el capital financiero, serán las multinacionales o cualquier otro tipo de inversiones extranjeras directas, capitales buitres, caranchitos o gavilanes, tanto da, esos van a ser los inversores. Por eso los presidenciables neoliberales, Vázquez, Mieres, Lacalle Pou, Bordaberry, no hablan de los temas económicos que duelen y hacen ocultamientos de ellos, una táctica política preelectoral, y el ajuste fiscal que ya se promueve es tema prohibido. En el escenario político se va dibujando lo siguiente: la caída de la economía que llevará a una caída de la recaudación fiscal, por lo que este indicador puede estar sujeto a cambios significativos futuros. El encarecimiento de artículos importados, efecto dólar, que lleva al descenso del consumo, con lo que cae la recaudación fiscal por IVA, a pesar de que el gobierno se resiste a devaluar. La resistencia a devaluar hace de Uruguay el país más caro de la región y el menos competitivo en el mercado externo, lo dice la CEPAL. En el objetivo de mantener el consumo sin aumentar los salarios, el gobierno tolera la actividad del capital financiero especulador de corto plazo, que incentiva el crédito al consumo, con el que el gobierno pretende seguir recaudando IVA. Entre tanto, y debido a esta política, el endeudamiento de la familia crece peligrosamente. Es en este contexto que debe leerse la crisis en la industria de la construcción y los problemas en la producción agropecuaria no vinculada al negocio sojero. El informe del Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento, previendo un déficit fiscal de 1.755 millones de dólares y un 3,3% de déficit respecto al PBI para fin de año, está sujeto al vaivén futuro y la CEPAL parece ponerlo en duda. Lo único que está claro es que el objetivo del Frente Económico y Político Neoliberal buscará recursos para pagar la deuda externa, sus intereses y lo que venga, a costa del pueblo. Muchachos, hablen de los grandes temas nacionales, no se vayan más por las ramas. Hasta la próxima. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.